Ujú. Bendiciones, mis amados. Bueno, tremendo frío nos ha tocado esta semana aquí en la Florida. Pero gracias al Señor tenemos muchos meses de sol y verano. Bueno, encantado de que estés este lunes de nuevo con nosotros, que hayas abierto las puertas de tu corazón. Todavía estás a tiempo a llamar a tus amigos, aquellos íntimos que pueden ser desafiados por la Escritura, por la palabra, por Cristo, porque estamos en tiempos definitivamente complicados, pero al mismo tiempo tiempos definitivos para la iglesia, porque hay mucha promesa y mucha profecía caminando de la mano en cuanto a que en la medida en que el pecado abundara, la gracia iba a sobrepasar al pecado. Pero ¿cómo puede llegar la gracia a sobrepasar al pecado? Bueno, exhibiendo ese favor solamente divinamente. Y para exhibir ese favor divinamente, se necesita que el Espíritu Santo y Cristo se manifiesten de forma sobrenatural, no solamente en palabras, sino en hechos. Y cuando estamos hablando del tabernáculo hecho por las manos de Dios, aquel que Dios le dijo a Moisés que hiciera algo que era la sombra de algo que él tenía en el cielo. Y cuando en los capítulos anteriores del desafío comenzamos a tratar todo lo que era el mobiliario del tabernáculo en la época de Moisés y el simbolismo que va teniendo con Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo sobre él, pues hemos ido avanzando hacia el hombre espiritual que se ganó en la cruz. Pero claro, para poder nosotros movernos en la atmósfera de lo espiritual, tenemos que pensar en lo del Espíritu, hablar en lo del Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, orar en el Espíritu, hablar en el Espíritu y hacer con el Espíritu. Por eso es que el santuario de Moisés, que era el protocolo de 360 días o 64 días para el 65 entrar al lugar santísimo, era un año de completo servicio en el lugar santo, donde las veces que se enseña en la Biblia que había en el lugar santo inmundicia, Dios se apartaba de ese lugar. Y vemos muchas escrituras que narran cuando los sacerdotes perdieron el enfoque en lo divino y dejaron entrar el mundo a el tabernáculo, que es algo completamente parecido a lo que se está viviendo hoy. Entonces, claro, Dios ha enviado, así como en los últimos 40 años, de este mismo país, de Estados Unidos, así como salieron misioneros a sembrar la palabra por 40 o 50 años antes de los años 70, así también por 40 o 50 años más, de aquí mismo de Estados Unidos, comenzó a entrar el mundo a la iglesia. Profeta, explíquenos eso. Bueno, te lo voy a explicar en palabras muy suaves. ¿Qué pasó cuando se comenzó a tener acceso a la explicación de las Escrituras por la diversidad de información sobre los libros originales que antes estaban ocultos y que no le eran de fácil acceso
a todas las personas, a todos los predicadores y a todos los que son el hombre y la mujer de Dios guiando un pueblo. Entonces, al haber toda esa información, se comenzó a mirar las maravillosas promesas y a los pactos que teníamos derecho por el sacrificio que el Señor había hecho. Pero llegó un momento en que solamente los predicadores empezaron a buscar un versículo, por ejemplo, de bendición, y con la información que había, a buscar por toda la Biblia paralelos que sustentaran, que apoyaran ese versículo. Entonces se comenzó a hacer temas aislados que se fueron convirtiendo cada vez en temas más motivacionales, en donde la habilidad y la destreza de los oradores podía parafrasear, como dibujando un cuadro, todo lo de bienestar que había para la iglesia, pero muchos de esos versículos fueron sacados específicamente de una narrativa que explicaba otra cosa muy diferente. Entonces se comenzó a ir con una iglesia en donde la palabra que Dios precisaba que se diera fue extraído versículos y versículos y versículos para hablar solamente de bendición. Y no es que estoy diciendo que la Biblia no dice que tenemos bendición y tenemos pactos. Inclusive te he manifestado que por los méritos de nuestro Señor Jesús, las promesas y los pactos que todos ellos tenían antes, ahora tienen mayor valía para nosotros, porque están en Jesús. Aquellos tenían que luchar para mantener y sostenerse en ellos. Nosotros entramos ya con ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que la iglesia se fue yendo hacia el materialismo, hacia la fórmula que crearon los predicadores, en donde solamente hay abundancia, en donde solamente hay prosperidad, en donde solamente hay sobre todo. Pero llegó el final de la mitad de los años 90, empezamos los primeros años del 2000, y entonces empezaron las cosas a tener su rotura, y comenzaron a caerse muchas estructuras que no se pueden sostener, porque la vida que las personas llevan es otra diferente de la que el predicador le anuncia. ¿Y sabe todo por qué? Porque cuando la iglesia entró en el materialismo de poseer cosas naturales, se enfocó solamente en tener buenas casas, buenos carros, buen dinero, buenos paseos, en buscar excelentes maneras de ingresos, solamente. Y no estoy diciendo que no debes de tener una casa, un vehículo, si es por ejemplo en Estados Unidos, en donde, y sobre todo lo que es Miami, que el transporte urbano no es igual que otras urbes aquí en los Estados Unidos, pues es indispensable tener un carro para transportarse. Pero es hasta donde llegamos en la vanidad de lo material, que no nos queremos conformar con cualquier cosa. Cada vez queremos más y más y más. Entonces, en vez de la iglesia ir al mundo a ganarlo, el mundo se filtró dentro de la iglesia. Porque los deseos del mundo son los que están caminando en la iglesia. Entonces, por eso te decía que ahora que estamos hablando de la mesa de los panes, de la proposición, donde Dios propone una palabra, y que para un judío es la mesa de los panes de la presencia.
porque es el honor, la honra, la gloria de sentarte a hablar con tu Dios a través de Cristo, el Verbo encarnado. Entonces, aquí en este punto en que estamos, tenemos que regresar a hojear la Escritura para darnos cuenta del gran valor que tiene una palabra que Dios nos dé. Entonces tú me dirás, entonces usted me está diciendo, profeta, que yo como predicador las palabras que yo doy no me las da Dios. Gran desafío, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar si Dios te habla o no. Eso está entre tú y yo. Cada uno de nosotros que esboza la palabra de Dios, se supone que estamos hablando lo que Dios nos dijo que habláramos. Ahora, ¿cómo sí se sabe que lo que tú estás hablando te lo dio Dios para que el pueblo lo supiera y para que tú sepas lo que Dios quiere? Es que en lo que tú estás diciendo va involucrado el deseo de Dios, el propósito de Dios, y se va a manifestar la gloria de Dios. Y que si Él da algo, es para que en eso que Él da se vea la gloria para Él. Eso es lo que la Escritura dice. Y vamos a ver algunos versículos. Porque yo sé que en esto de la mesa de los panes de la proposición y en el altar de oro, donde se manejaban los incenciarios, el sumo sacerdote, que representa la intercesión, aquel aroma de el hombre que se para a orar por su tierra, van a ser dos temas bien extensos. Pero bueno, habíamos quedado la semana pasada en Jeremías 48 días, donde dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a participar en la guerra de Yahweh, o el que retrae la espada de la sangre que liberta. Coloqué del original hasta Yahweh y luego coloqué las tradiciones más acertadas a este versículo que aparecen en las demás Biblias. O sea, todo aquel que es separado por Dios, encargado para hacer su obra, y lo hace de mala gana, de mal gusto, sin prestarle atención a la voluntad del Señor, Dios le declara maldito. O aquel que se niega en sus deseos a hacer los deseos de Dios, que es ofrecer salvación, porque es el que retrae la espada de Dios, la que divide lo natural de lo divino, ¿cierto? De la sangre que liberta, y es de la muerte del Señor Jesús. Dice que sobre ellos hay una maldición. Sí, porque cuando leemos versículos que no nos gustan, les decimos, no, eso es el Antiguo Testamento, eso es cuando estaban en Babilonia, eso es cuando tal y tal. No, pero como si usamos toda la Biblia para buscar versículos que se acomoden para lo que queremos decir. También tenemos que leer todo lo que está proféticamente hablado, porque dice que es indolente aquel hombre o aquella mujer al trabajo que el Señor le ordenó hacer. Por tal razón, solo camina argumentando bendición material, solo para el placer del hombre en la tierra, argumentando que esa es la gracia que se ganó en la cruz. Y para ello, como te decía, cambian algunos, no es que cambien la palabra, sino que sacan un versículo, y sobre todo si lo está diciendo el Señor Jesús, pues tiene mucha autoridad. Aunque toda la Biblia tiene su autoridad propia, en la mano de Jesús y ha dicho por Jesús, pues nosotros los predicadores los subrayamos como muy puntual. Por ejemplo, vamos a ver uno que es sacado fuera de contexto, cuando no se tiene en cuenta la parábola que el Señor estaba narrando.
que es la de la vid y los pámpanos, donde él mismo dice que todo pámpano que no permanece en él no puede dar fruto, pero que si el pámpano está pegado a él, ese pámpano va a dar buen fruto. Y en los versículos anteriores dice que para que dé más fruto, el Padre mismo le va a cortar las ramitas secas, las hojitas que ya están un poco muerticas, para que le broten hojas nuevas y fruto nuevo. Pero vamos al que se maneja con mucha facilidad, porque por ejemplo, manejar Juan 15:7 y Juan 15:16, creo que eso, 15, es muy fácil porque argumenta mucha bendición. Pero si lo sacas separado de la parábola, pues tú estás teniendo algo para poder sustentar lo que tú quieres decir. Pero leyéndolo conjuntamente y enfocados en lo que el Señor está enseñando, es otra cosa diferente. Por ejemplo, dice, si en el 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí hay dos cosas bien interesantes, porque él va a usar 3 veces la palabra permanecer. Dice, si nosotros permanecemos enchufados a él, porque está hablando de la vid, cuando él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí. ¿Por qué? Porque está haciendo el ejemplo de que la rama, cuando la arrancan del tronco, ya no tiene la sábila que la alimenta, que le da el poder para que sea verde, para que tenga hojas, para que dé fruto, que separado de la sábila, de los nutrientes y de la vida que le da el tronco, la rama se muere. Entonces dice, si permanecéis en mí, o sea, alimentándote de él de esas maneras, y no es suficiente con eso, dice, y en mis palabras en vosotros. Cuando él está hablando de mis palabras, está hablando del evangelio que él enseñó. O sea que no es suficiente estar nutriéndose de él, que es el verbo de toda la Biblia, sino que tienen que permanecer las palabras que el Señor habló. Y cuando estamos hablando de la permanencia en las palabras, estamos hablando de las cosas que Jesús vino a hacer a la tierra. ¿Cuál fue la carrera que el Señor Jesús corrió en esos 3 años y medio? ¿Y cuál era su propósito? Esas son las palabras que deben de permanecer en nosotros. Las intenciones y los deseos que movieron al Señor Jesús para obedecer al Padre hasta la muerte. Entonces tenemos los nutrientes y el deseo, la carrera, el propósito del Señor Jesús. Entonces dice después, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Y ahora, algo muy importante, porque dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, si yo te saco este versículo de contexto, quiere decir que yo puedo pedirle todo lo que quiera al Padre si yo permanezco nutriéndome de la palabra, ¿cierto? Y la palabra permanece en mí. Eso es lo que normalmente escuchamos en los púlpitos. O sea, con eso es más que suficiente para yo creer que puedo tener, y comienzo a profetizar y a hablar, y allá arriba que miren cómo se las hacen para que me envíen lo que estoy creyendo que puedo recibir. Pero estamos sacando de la enseñanza de Jesús un versículo aparte para armar algo. Pero cuando nosotros comenzamos a mirar esto de la manera como Jesús lo escribió,
teniendo en cuenta los versículos del 1 al 6 y teniendo en cuenta los versículos del 8 al 19 o 20, creo que es, al 27, vamos a entender que es completamente algo diferente. Este pedir es el perfil de un creyente que invierte su vida en mucho tiempo de oración por alcanzar los frutos de Dios. Porque ahora vamos a mirar por qué ese pedir todo lo que queráis. Y viene hablando del fruto. ¿Por qué le está hablando de tener fruto y permanecer con el fruto? Ese es todo el capítulo número 15. Y comienza a hablar el por qué no va a permanecer el fruto y cómo hacer que permanezca. Entonces, esta gente cuando habla de pedir, está hablando de unos tiempos en donde esta gente le va a pedir al Padre todas las cosas que sean necesarias para poder cumplir la misión que el Señor Jesús les estaba enseñando y el cómo llegar al propósito, que el propósito era poder llevarlos a la cruz. Mira esto. Pero lo que vemos en los púlpitos es que solamente les interesa predicar sobre pedir lo que queráis, que Dios lo hará. Apenas tú comienzas a hablar, Dios sale a hacerlo porque tú lo estás creyendo. Cuando el texto está hablando de los derechos de pedir según su voluntad para llevar fruto a Él y hacer que permanezcan. Ahora, es muy importante esta palabra que el Señor toca por 3 veces, la palabra permanecer. Hacer que uno y el fruto, cuando hablo de uno, es que la rama permanezca y el fruto permanezca. Porque qué tal que una rama de un fruto y la rama se muera. Eso no puede ser. Hacer que uno y el fruto se quede permanentemente a vivir en el lugar porque disfruta de estar en dependencia a la palabra que el Espíritu Santo le revela, porque le hace nacer esperanzas y le da fuerzas que él no tiene al conocer a Cristo. Fieles al Señor hasta el fin, haciendo prevalecer la palabra de verdad, firmes, estables, seguros, confiados, perseverando siempre en la sana doctrina de Cristo, porque se trata de hacerlos permanecer. Recuerda que Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces quiere decir que aquel que es rama hoy, de nada le sirve querer dar fruto si él no está enchufado, conectado con el Señor. El fruto que él consigue, si no está conectado con él, al Señor, tampoco sirve. Se van a morir. Es muy posible que jamás alcance fruto. Entonces, la palabra de permanecer es de permanencia en él. Y él coloca el ejemplo de la vid, y los pámpanos, y los racimos, y las ramas. Y oye, ahí hay una palabra en el versículo 1 que es la palabra hierro, que no tengo el tiempo ahora para explicarlo, que es aquella ramita que quiere dar fruto, pero una hoja seca está encima tapándola y no le deja salir. Algún día voy a explicar eso. Y el jardinero viene y entonces corta la rama o la hoja que no permite que el cogollo que está abajo pidiendo vía para dar fruto salga afuera. Bueno, eso es otra clase. Que hace en su palabra obedeciendo su voluntad, porque así Él permanece en nosotros como conductor de su obra, porque lo que Él ofrece como pedid lo que queráis son cosas en las que el Padre es glorificado, y así demostramos que somos sus discípulos. O sea, los mismos intereses que lo movieron a Él cuando Él estuvo en la tierra. Mira, miremos esto aquí. Dice, versículo 8, en esto será glorificado mi Padre. En el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y en esto,
¿En qué en esto? En lo que tú pidas, el Padre será glorificado. No es que el Padre se glorifica por lo que tú pides, sino que lo que tú pides glorifica al Padre. Sí, yo sé que ahí las cosas se ponen a otro nivel, porque no es lo que tú pidas va a glorificar al Padre, es que lo que tú pidas lo glorifique a Él. Eso quiere decir que es lo mismo que Él habló cuando dijo que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, pedir primero para que se establezca su reino. Y esa es la base de la oración que el Señor dio en el Padre Nuestro. Que se haga la voluntad aquí como allá. Que así como el reino allá le obedece, el reino de aquí también. Qué difícil nos cuesta entender esto, ¿verdad? O sea, y en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Lo que tú le estás pidiendo al Señor, eso de que pedid todo lo que queráis, es pidiendo, clamando, para que Él permita que tú y yo tengamos mucho fruto para Él. Y pidiendo eso, Él es glorificado. ¿Tú ves cómo va cambiando completamente el versículo 7? Y no nos hemos salido de la Escritura. Estamos en la Escritura. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis. Esta es otra. Cuando yo estoy orando, porque eso es algo que en el lugar santo y santísimo, ahora en nuestro tabernáculo, hecho por la mano de Dios, no hay sino uno, el santuario de Dios. Ya santísimo y santo es santuario. En el santuario de Dios se camina sin voluntad. En el santuario de Dios se camina sin tus deseos. En el santuario de Dios se camina por los deseos de Él, buscando las cosas que Dios desea hacer, las palabras que Él te quiere decir para que haya mucho fruto. ¿Cómo cambiaría la iglesia en este tiempo? Y lo va a hacer. Y te digo por qué lo va a hacer. Porque Él está levantando una generación de jóvenes y hombres ancianos. Los ancianos porque les ha tocado vivir dentro de los dos monstruos. El monstruo bien religioso y el monstruo bien liberal. Entonces, están asqueados. Esos están asqueados de las mesas llenas de vómitos. Las mesas que deberían de servir para la palabra que habla Isaías 28, en donde los sacerdotes y los profetas tienen inmundicia sobre las mesas de Dios. Entonces, los ancianos han estado en los dos monstruos. Pero los jóvenes crecieron en una generación en donde la iglesia tuvo un despertar de conocimiento, de interpretación de la sabiduría, aunque después comenzaron a sacar todos estos principios para formar amuletos que solo buscan el interés y la avaricia del hombre. Entonces, pero estos jóvenes han crecido en una época de ver señales y milagros. Entonces, ellos creen en lo sobrenatural y tienen la información sobre la sabiduría. Entonces, ellos no se van a transar por nada menos que por lo sobrenatural, por la presencia de Dios y por ver a Dios actuar. Van a crecer dándose cuenta de que el hombre no tiene ninguna participación dentro de lo divino. El hombre es portador de las cosas divinas. Y hay mucha juventud creciendo asqueada de ver cómo los hombres naturales pecadores acarician la gloria de Dios. Han derrumbado a Dios por el piso y se han puesto ellos como dioses en sus congregaciones.
Así es, duele muchísimo. Pero yo no ando buscando aquí que la gente apruebe lo que yo digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Y si así lo hicieran, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Repito las mismas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 10. Sigo. Ofrecen como pedí lo que queráis, son cosas en las que el Padre es glorificado y así demostramos que somos sus discípulos. O sea, lo que te leía, los mismos intereses que lo movieron a él cuando estuvo en la tierra. Versículo 16, que es otro versículo bien sacado de contexto hace un gran año. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. La importancia de estar en el Señor no es crees que vas en la calle y le hablas a una persona, mira, tú recibes al Señor, te cambia la vida, te cambia la finanza, te cambia el hogar, te cambia tus hijos, le ofrecen cambio para todo. Ven, haz una sola oración y ya estás cambiado. Ese no es el Evangelio, mi hermano. El Evangelio es llevar a esa persona a que conozca a Jesucristo y permanezca, dependiendo de Él, porque recuerda que es conectado con Él, que van a dar fruto. Por eso hay que hacer estrategias y planes, porque no hay esa conexión. Entonces dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Este todo es todo lo que necesites para hacer que mi fruto permanezca. Muy diferente a pídeme lo que se te antoje que yo te dé, que te lo voy a dar. O sea, la manera como lo exponemos es, pídeme lo que tú quieras, lo que se te antoje, y yo, Dios, te lo voy a dar. Esa es la forma como exponemos el versículo 16. Pero todo está ligado con la permanencia del fruto, ¿ya? Y con este evangelio que solo busca lo del individuo, sin contemplar los deseos de Dios, los ministros de Efesios 4:11 fueron los primeros en caer en la avaricia por la buena vida y el derroche del placer, porque dicen que esto es servir a Dios con excelencia. Y para lograr sus placeres en esta vida, andamian una estructura de finanzas, arman andamios para mantener aquí, por aquí me entra, por aquí, por aquí, por aquí, donde se pide dinero hasta en los tiempos en que los hermanos se reúnen a orar, a hablar de Biblia, a discipular en cualquier nivel, en células de crecimiento, en altares, en casas o como le llames a las reuniones en las casas, que entre otras cosas se ha convertido en el puente de entrada a que los recolectores de dichas ofrendas hagan igual que Judas. Tomen de lo que se recoge del pueblo de Dios en esas reuniones y solamente entreguen una parte. Y esto porque me lo han dicho los mismos pastores a los cuales visito. Déjame tomar agua. Yo sé que no les gusta que uno le hable a ustedes con la verdad, pero si a alguien hay que hablarle con la verdad que está escrita, no con la interpretación que nos vendieron de aquí mismo de Estados Unidos, en donde comenzaron a hacer campañas y a invitar hasta en buses, para que pudieran ir a aprender cómo en versículos coger dinero, pedir ofrendas. Yo estoy de acuerdo con el diezmo y estoy de acuerdo con la ofrenda, pero muy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque es bíblico. Porque es bíblico que yo ofrende lo que Dios ponga en mi corazón. Lo que yo estoy de acuerdo es en la manipulación de la ofrenda para llenar las arcas, para buscar los proyectos que el hombre se preocupa hacer.
adelantándosele a la mano de Dios con los planes que Él hace. Yo sé que es fuerte, que no les gusta. No soy el único que lo debe de estar hablando. Sé de gente que lo está hablando en África, en Europa, en Asia, en la misma China, aquí en Estados Unidos. Pero no es un mensaje que te abre las puertas de las iglesias seculares. ¿Te duele? Sí, seculares. Porque están manejando las cosas de Dios con planes del mundo. Yo sé que les duele. Sigo. Y fuera de todo este andamiaje de finanzas que se recogen en cada vez que se reúne cualquier grupo, están las otras ofrendas que hay que llevar en los servicios y claro, nuestros diezmos. Y ya te dije, estoy completamente de acuerdo con el diezmo y la ofrenda. Ahora, algo que sí yo hago es que hace como 6 años que ya no ofrendo apenas estoy en la silla. No. Yo tengo que orarle al Señor para que me diga cuánto es mi ofrenda. No me puedo dejar mover ni motivar por el hombre. Porque el hombre que me motiva a mí, me habla el hombre. Pero si Dios me habla, yo voy a dar conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que esto me va a crear muchas controversias, pero ahí vamos. Yo prefiero serle obediente a Dios, no que me aplaude el hombre, pero que Dios me aplauda. Ahora, lo más descarado, como lo dije en la semana pasada, es hacer pactar a la gente. Yo no sé en dónde me pueden enseñar en la Biblia, y no me lleven a los pactos del Antiguo Testamento, porque todos se hicieron en Jesús. Pero aún así, ¿en dónde habla de que yo pacto por el alma de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos? Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Si la salvación no se puede comprar. Nos estamos devolviendo al tiempo de Martín Lutero. Es por gracia. Tú puedes, lo único que podemos hacer es orar por nuestros seres queridos. Orar y orar. El problema es que tenemos una generación que no ora. Es que ni los pastores oran. Es impresionante. Se perdió el tiempo de oración. Y la Biblia a mí me enseña que la fe se edifica en la oración. Usted edifica, se hace gigante en la fe cuando la oración en fe la hace llevar fuerte. La hace de ella unos cimientos fuertes. Bueno. Ojalá no nos demos cuenta, muy tarde, que estamos sustituyendo la autoridad de la Biblia. Porque la Biblia es autosuficiente en todas las cosas. Su autoridad, su revelación y sus principios. Y la estamos sustituyendo, la autoridad de Dios, por la autoridad de los corazones de los predicadores llenos de avaricia desmedida por los placeres del mundo. Sí, yo sé que no les gusta, pero es importante que lo escuches, porque Dios está llamando para que reformadores corrijan los errores doctrinales que nacieron del mismo país que sembró el evangelio con misioneros. Estados Unidos, donde yo vivo.
y que muy descaradamente argumentan que si el impío se da estos lujos, ¿por qué nosotros que servimos en la obra y somos hijos de Dios no los podemos tener? O sea, ya nos igualamos. O sea, el mundo se metió a la iglesia. Yo no sé cómo orquestó ese dibujo Satanás, pero esta doctrina de querer tener el disfrute de los placeres que se gozan en la vida, en el liderazgo de la iglesia, eso no es bíblico, eso es del diablo, hermano. Seguro que sí. Que si el impío se da estos lujos, ¿por qué no ellos, que son los hijos de Dios y trabajan en su obra, no lo pueden tener? Pero Dios está levantando trompetas que no se intimidarán delante del evangelio suave, separado en versículos y falseada la verdad. Porque cuando usted coge versículos y los extrae y acomoda paralelos que usando concordancias lo puedes armar, tú comienzas a falsear la palabra porque sacas de todos los contextos cosas. Y puedes sacar 10, 15, 20 versículos que todos quieren decir lo mismo. Pero la Biblia hay que verla panorámicamente. Es vergonzoso que se vea que solamente cambian la vida de los que viven de él. Aunque estos cierren y hagan cerrar las puertas para la predicación del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor sacará su voz de luz en medio de un mundo del evangelio de hoy que camina en tinieblas. Sí, el evangelio de hoy camina en tinieblas. ¿Tú quieres saber por qué tú puedes darte cuenta si el evangelio de hoy camina en tinieblas? ¿Qué era lo que más hacía el Señor Jesús, que fue quien constituyó la fe, quien la formó, quien la probó y la instaló como que servía, era buena y era infalible? ¿Qué era lo que más hacía, a pesar de que en el día estaba ocupadísimo y muchas veces ocupaba parte del día para eso mismo? Orar. La iglesia de hoy no ora. Haga esto. Dese cuenta de dónde está usted parado, pastor, apóstol o profeta, porque ahora los profetas tienen iglesias. Y evangelistas también he visto que tienen iglesias. Invita tu gente a orar. Escucha qué oran. Te vas a dar cuenta que todas sus oraciones son oraciones de necesidad, por las necesidades que tienen. No hay un quebrantamiento por buscar la presencia de Dios. No hay un clamor por hacer el deseo de Dios. No, eso no existe. La iglesia de hoy ora 5, 10 minutos y tienen que pasarle el turno a otro. Entonces se reúnen 20 y cada uno hace de 5 o 10 minutos y repite casi todas las mismas cosas. El uno le copia al otro. Y habrá alguno que comienza a predicar orando, a armar versículos y temas. Y hay otros que le conocen las debilidades a otros y oran por esas debilidades como enjuiciándolos en la oración. Y si acaso te llega a ir 1%, de un 10, un 2, un 3, un 4% de la gente que te asiste a los servicios, ahí te das cuenta en dónde estás parado. Porque una iglesia que ora, a donde la gente más va, es a las reuniones de oración. Porque como la gente va a clamar es por su presencia, por su voluntad, por una palabra de Dios que cambie. No llevan palabras para que Dios se las repita, se las bendiga. No, van a buscar los deseos de Dios. Entonces Dios se hace presente. Entonces las oraciones que en algunos lugares van al voraz,
porque van 3.000 personas, 2.000 personas, 4.000 personas, a las 5 de la mañana, hasta las 7 de la mañana, y se repite el tiempo de oración 2 y 3 veces a la semana, incluido el sábado. ¿Por qué? Porque suceden cosas sobrenaturales. Ahí no hay quien ponga la mano, no hay quien empuje, no hay quien suple, no hay quien escupite, no. Ahí es todo el mundo clamando y Dios haciendo. Cuando tengamos eso en la iglesia, cambiaremos el mundo. Pero ahora el mundo se metió en la iglesia. Señor Padre, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, gracias. Señor Jesús, yo sé que también yo como ellos tengo que hacer muchísimos cambios y tener mucho más tiempo del que utilizo para clamar por esta tierra en la que yo vivo, Señor, para clamar por la iglesia a la que yo voy. Padre, te pido que tu Santo Espíritu quebrante constantemente mi corazón por estas peticiones, que todo mi culto racional esté enfocado en ellas, para que tu gloria sea vista. Así como de este país salieron misioneros, y de este país salió esta fe que hoy en día ha llevado a todos los púlpitos la avaricia por el mundo natural, también de este país tú levantarás trompetas que serán los unificadores de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén.